Buenas, ¿qué tal están, shooters? En el vídeo de hoy les quiero enseñar cómo organizo mi material de Hamabits. Lo tengo todo guardado en uno de los cajones de este mueble de aquí, que habrán visto antes en el vídeo de mi área de trabajo. Y si no lo han visto, pues les voy a dejar en la caja de descripción el link y alguna anotación por la pantalla. Así que este vídeo va a ser muy cortito porque tampoco tengo demasiado material de Hama. Y está todo en este cajón de aquí. Como les digo, lo que voy a hacer será sacarlo para que lo puedan ver mejor. Aquí tienen una visión general de lo que hay en el cajón y les voy a explicar un poco. Por aquí arriba tengo papel de horno, que es el que utilizo para planchar las piezas. Esto no tiene mucha ciencia, la verdad. Y alguna que otra hoja más suelta. Este es el papel que nos viene cuando compramos las placas. Si se fijan, hay una pequeña diferencia entre los dos. Aquí, como están viendo, tengo todas mis placas o pegboards. Tengo tantas porque antes me hacían encargos bastante grandes y demás, así que pues bueno, las fui comprando poco a poco. De tamaño midi tengo todas estas cuadradas y aparte tengo la pequeñita cuadrada y la circular. Luego, para la Hama Mini, pues tengo dos placas solamente. Uy, aquí una se quedó atrás de la grande. Para las mini tengo solamente estas dos placas porque creo que son las necesarias, por lo menos para los proyectos que he hecho yo. Y son estas dos cuadradas de aquí. Un consejito que le doy a la hora de guardarlas, yo siempre las pongo en la parte de arriba porque si las pongo debajo y encima pongo todas las jamas, lo que pasa es que se van aplastando y ya luego pues no es lo mismo, lógicamente. Les voy a enseñar un ejemplo. Aquí pueden ver de cerca como en esta zona la placa está súper aplastada y por aquí está bien. Pero claro, ya por ejemplo por aquí pues no puedo poner la jama y que quede tan bien, tengo que hacer presión. Así que eso. Luego tengo estos botecitos que los pueden conseguir en cualquier tienda del hogar y básicamente los utilizo para cuando hago mis proyectos, pues saco parte de la jama y de los colores que estoy utilizando y los pongo aquí, así no tengo que estar todo el rato pues con todas las bolsas en la mesa. Y ya sí que sí llegamos a la parte de la Hamabits. Primero les voy a enseñar cómo tengo organizada la Hama Mini y ya luego les enseño un poco lo que hay por aquí. Y se me quedó atrás esta placa que es la de corazón que venía con las otras dos pequeñas. Por aquí hay unas instrucciones que me vinieron hace años con una Hama que compré. En esta bolsita de aquí tengo todas mis Hama Mini. Como son muy pequeñitas pues no tengo problemas en guardarlas así. Y yo lo que hago es que por colores las voy dividiendo en bolsas más pequeñas. Aparte, por aquí tengo estas bolsas mezcladas que fue de una vez que cometí el gran fallo de comprar jamas de diferentes colores así mezcladas en los típicos packs que a lo mejor te vienen 2000 jamas pues de diferentes colores. Recomendación, no lo hagan. Tener que separarlas después es un desquicio. Como ven, las tengo separadas por tonos y de verdad que no se lo recomiendo a nadie. Es más sencillo comprar los tonos que hacen falta que esto, porque a la larga acaba gastando todos los que vas necesitando y los que no les encuentras uso pues se van quedando ahí, no sé. Es algo que si van a comprar Hama y es la primera vez que lo hacen, no les recomiendo. Y ya sí que por aquí están todas las Hama MIDI, que son el tamaño normal que vemos siempre. Las tengo divididas en bolsitas individuales y algunas siguen en el mismo empaquetado en el que me venían, como ven. Simplemente les pongo alguna trabita y andando. Algunas las tengo juntas. Y por ejemplo, súper recomendación para la gente que lleva ya tiempo haciendo cosas de Hama, los packs grandes de Hamabits. Tengo este en blanco que siempre se gasta muchísimo y también en negro. Son los colores que más se usan, por lo menos los que más uso yo normalmente. Y viene bien tenerlos así porque no tenemos que estar comprándolos cada 2 por 3. Y ya como les digo, por aquí hay diferentes colores. Estos tonos, por ejemplo, son los que venían en el bote de Ikea, que es el típico que todos conseguimos al principio. Y ya estos sí que sí son de la marca de Hama. Y bueno, así es como más o menos tengo organizadas mis cositas de Hama. Como ven, mi forma de organizarlo no tiene mucha ciencia. Yo lo hago así porque creo que si compro cajas o cajones va a ocupar muchísimo más espacio que teniéndolos en las bolsas, que es lo más sencillo desde mi punto de vista. Ay, se me olvidó decir también que siempre cuando trabajo con esto hago todas las cosas sobre una placa de madera, es decir, pongo las plaquitas sobre otra placa para así después llevarlas a la plancha si no tengo mi plancha de mano. Es decir, imagínense que tengo mi proyecto aquí terminado y voy a coger la placa, es decir, la voy a levantar de la mesa y me la voy a llevar para plancharla. Fallo. Gran fallo. ¿Por qué? Porque hay que ser muy cuidadoso y siempre cabe la posibilidad de que se nos caiga, se nos rompa alguna parte e incluso al ponerla en la plancha pues se puede mover, etcétera. Y
créanme que es muy frustrante. Así que eso, díganme en los comentarios si les ha gustado este vídeo. Sé que ha sido muy cortito, pero es que no hay mucho que enseñar, por lo menos de este material. Si ustedes hacen cositas de Hama Beads, me encantaría saber cómo se organizan, así que también me lo pueden dejar en los comentarios. Y eso es todo. Si les ha gustado el vídeo, denle dedito arriba, suscríbanse para más y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!